Marcos 6, 45, 52. Dice la palabra: inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaron a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde, esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Muy bien, acabamos de leer un pasaje que seguramente usted ya ha leído, y quiero centrarme en el último pasaje, en el último verso con el que cierra este capítulo, pero quise leerle todo el contexto para que estuviéramos hablando el mismo idioma. Y dice: porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes, tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. ¿Demasiado qué? Endurecido. Estamos hablando de que los discípulos acababan de presenciar el milagro de la alimentación de los 5,000. Acababa de suceder algo impresionante. Y si usted sabe, el Evangelio de Marcos es el que nos presenta a Jesús el milagroso, a Jesús el que hace las cosas sobrenaturales, las manifestaciones del poder de Dios a través de la vida de Jesús. La mayor cantidad de ellas están registradas en el Evangelio de Marcos. Y me llama mucho la atención cómo cierra este pasaje, porque yo me preguntaba y decía: wow, cómo acabando de ver algo tan tremendo, cómo acabando de experimentar, de vivir una situación tan tremenda que no tenía ningún tipo de lógica humana, a ellos esto les causaba endurecimiento en el corazón. Ellos no comprendían lo que había acabado de pasar y ya el Señor estaba haciendo otra cosa. No habían terminado de procesar el milagro que acababan de presenciar. No habían acabado de entender qué era lo que pasaba. No habían acabado de entender quién era este Señor que estaba con ellos. Dice la Escritura que cuando Jesús subió a la barca, el viento se calmó. Ellos no sabían aún, a pesar de haber tenido contacto directo con Jesús, haber compartido con Jesús, haber tenido tiempos de intimidad con Jesús, aún no sabían quién era el que iba con ellos en la barca. Aún no sabían y no entendían cómo era que él hacía estas cosas. Aún no tenían claro que Jesús, el Hijo de Dios, estaba con ellos. Y por eso la palabra señala y hace énfasis en esto: tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Y un corazón endurecido, esta mañana lo que el Señor ponía en mi corazón para hablarnos a nosotros es que un corazón endurecido no nos permite ver lo que Jesús está haciendo. Y vamos a ir desarrollando unas pautas que el Señor me regaló para que usted y yo identifiquemos si tenemos o no el corazón duro. No importa el tiempo que usted lleve en la iglesia, no importa si usted conoció el Evangelio hace 30, 20 años, un mes, hoy lo conoció. Eso no es garantía de que usted y yo conozcamos a Jesús, al que va con nosotros. Eso no es garantía de que usted y yo sepamos y comprendamos a quién estamos siguiendo. ¿Usted sí sabe a quién está siguiendo? ¿Usted está siguiendo al que hace milagros? ¿O está siguiendo al que provee cuando usted necesita? ¿A quién está siguiendo? ¿O al Mesías, al Hijo de Dios, a su Salvador y a mi Salvador? Amén. Esa revelación es clara, que usted y yo la tengamos en esta mañana. Y si no ha sido así, hay algo en nuestro corazón que debe ser cambiado. Hay algo en nuestro corazón que debe ser enternecido por la presencia de Dios. Amén. Un corazón duro impide ver el accionar de Jesús. Ellos acababan de pasar. Dice, inmediatamente terminó el milagro de la alimentación de los 5,000 y ya siguieron otro rumbo. La Escritura nos habla acerca de que los discípulos y Jesús tenían una agenda súper apretada. ¿Cuántos aquí tienen una agenda apretada? Amén, ¿cierto? Pero la Biblia dice que los discípulos no tenían tiempo ni para comer. Y nosotros sí desayunamos, almorzamos y comemos, ¿cierto? O sea que la agenda de ellos era un poquito más apretada que la de nosotros, ¿cierto? Andaban con Jesús para un lado, para el otro, para allí, para acá. Y nunca tenían, dice que no tenían tiempo casi ni para comer. Nosotros todavía no hemos llegado a ese nivel. Pero a pesar de que ellos tenían esa agenda tan apretada con Jesús, de que a veces no había tiempo ni para comer,
ellos tenían el corazón endurecido. Y digo, wow, si esta gente andando, caminando con Jesús, durmiendo con Él, viajando con Él, haciendo todo con Él, tenían el corazón endurecido, yo creo que algo hay en mí que necesita ser mudado, ¿cierto? Amén. Las mayores manifestaciones de milagros estaban sucediendo delante de ellos. Las cosas que ellos no habían visto, solo habían ni escuchado, estaban pasando. ¿Con cuántos aquí Dios ha hecho un milagro grande? No más. El milagro de la salvación fue un milagro tremendo que hizo con todos nosotros, ¿cierto? Ahora, el milagro habla de Él, pero el corazón que usted y yo tenemos habla de nosotros, ¿cierto? Él puede hacer el milagro, Él lo está haciendo, Él lo ha hecho y lo hará. Pero ¿con qué corazón usted y yo vemos a Jesús? ¿O qué tan duro está nuestro corazón que no nos permite verlo? ¿Qué tan duro está nuestro corazón que nos quedamos como pensando con nuestra lógica? Pero ¿cómo así? Que yo hace unos meses yo era otra persona pero ¿en qué momento yo me convertí en esto? ¿En qué momento yo me apasioné tanto por la obra de Dios? ¿En qué momento Dios me levantó de esa cama y ahora yo estoy aquí cantándole? ¿En qué momento Dios restauró mi familia? ¿En qué momento? ¿Cómo pasó esto? Amén. Y el corazón de los discípulos, más adelante vamos a estudiar otro pasaje en el que Jesús vuelve e insiste en el corazón que ellos tenían. Jesús, en medio de esta situación, Jesús lo vio desde lejos y vio que estaban en problemas. La escritura dice que estaban en problemas, ¿cierto? Porque remaban con mucha fuerza, pero parecía que estaba muy tensa la tormenta. Y Jesús tuvo que decir: tranquilos, yo estoy aquí, no teman. ¿Cuántos han podido escuchar esa voz? Y si aquí hay alguien que no la ha podido escuchar, seguramente es porque el corazón está un poco endurecido. Pero hoy yo sé que el Espíritu Santo de Dios va a mudar esa dureza de nuestro corazón por una ternura, porque así es Él. Amén. Dice la escritura en el libro de Marcos capítulo 8 versos 17 al 19: Jesús supo de lo que hablaban, así que les dijo. Nuevamente otra escena de Jesús con sus discípulos: ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron? El Señor mismo como que ya vio que eso era insistente. O sea, no fue que un día ellos amanecieron con el corazón endurecido y ese día preciso el Señor los vio. No, era un hábito concurrido en ellos, ya era una condición de su corazón. Más adelante el pasaje, la palabra nos lo aclara. Volvió el Señor y les dijo: ¿pero qué les pasa? ¿Por qué siguen debatiendo en lo mismo? ¿No han visto lo que he hecho? ¿No han visto lo que hice con los 5,000? ¿Por qué se preocupan por esto? O sea, yo creo que el Señor estaba esperando que con las demostraciones de poder que Él estaba haciendo, a ellos les quedara súper claro quién era Él y qué era lo que tenían que hacer. Pero vemos que no fue así. Aún pasando las cosas más sobrenaturales, aún pasando los milagros que no habían sucedido, ellos no lo tenían claro. Ellos no tenían claro y firme su corazón en que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado. Ellos no habían comprendido con quién era que caminaban. Y por eso le decía al principio que no importa que usted lleve un mes, 10 años, 20 años, si usted y yo no tenemos claro con quién caminamos, a quién seguimos, todo ese tiempo no va a servir de nada. Y lo que hemos cultivado durante todos esos años, que hemos dicho: no, yo ya sé, conocí al Señor hace tanto tiempo, hace tantos años, en tal iglesia, en tal ministerio. Eso está bien, pero si su corazón, el mío, está tan duro que no nos permite ver al Jesús que camina con nosotros, que no nos permite entender qué es lo que está haciendo y avanzar, porque el Señor no se quedó en el milagro de la alimentación de los 5,000 panes, luego fue a caminar sobre el agua, luego la Biblia nos relata una cantidad de milagros indescriptible. El Señor no se quedó quieto con un solo milagro, avanzó, siguió. Con usted tal vez el Señor ya hizo algo, conmigo ya hizo algo, pero Él va a hacer algo más, Él quiere hacer algo más. Pero si no hemos terminado de procesar lo sencillo que ya hizo, si no hemos terminado de procesar lo pequeño o grande que haya hecho en su vida y en mi vida, difícilmente vamos a poder ver lo que está adelante. El corazón endurecido reduce la capacidad de una persona para percibir y entender. Esto clínicamente hablando, más o menos un corazón incrédulo, un corazón endurecido bloquea que usted reciba, bloquea que usted y yo recibamos. Dice la escritura que no tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden oír,
No recuerdan nada en absoluto. O sea, el Señor estaba como maravillado, como que ¿qué les pasa? Ustedes son mis más cercanos, ustedes son mis íntimos. O sea, ustedes no son cualquier persona. Ustedes no son parte de los 5,000 que solamente comieron allí pan y pescado. Ustedes han andado conmigo, han visto, han oído y todavía están confundidos. ¿Cuántos aquí han visto algo de Dios? ¿Y cuántos aquí han oído algo de Dios? Bueno, entonces nos falta comprender un poco lo de Dios, ¿cierto? El corazón endurecido puede venir sobre cualquiera de nosotros, sin importar, como le digo, los años, sin importar el rango, sin importar el cargo. La Biblia nos habla de sus mismos discípulos, andando con Jesús para arriba y para abajo, tenían el corazón endurecido. Nos habla de reyes que endurecieron su corazón contra Dios y tuvieron que ser quebrantados. Nos habla de muchas personas que a causa de faraones, que a causa del endurecimiento de su corazón, sufrieron y padecieron cosas que ninguno de nosotros desea. Acerca de este pasaje hay 3 principios que yo quiero rescatar y resaltarle en esta mañana. El endurecimiento del corazón implica 3 aspectos. Diga conmigo: ver, oír y recordar. Muy bien, eso es lo que Jesús les acaba de decir a ellos, ¿verdad? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no oyen? Bueno, entonces ver tiene que ver con lo que Dios está haciendo en nosotros, con lo que está haciendo en otros, pero la dureza de mi corazón no me permite verlo. Aquí hay mucha gente que por la dureza de su corazón, de nuestro corazón, no ha podido ver lo que Dios está haciendo. Y cualquier persona a nuestro alrededor diría: pero tremendo, mire lo que Dios está haciendo en la vida de este hermano, de esta hermana. Pero yo, como estoy con mi corazón endurecido, ni veo, ni sé, ni entiendo qué es lo que el Señor está haciendo. Examínese, pídale al Señor que examine su corazón, y que yo voy a pedir al Señor que examine también el mío. Si es que yo no estoy viendo lo que tengo que ver, si es que yo no estoy viendo el obrar de Jesús en mi vida, y al contrario, mi corazón endurecido me tiene tan cerrado que yo no puedo ver lo que Él está haciendo. Amén. El oír tiene que ver con cada promesa que el Señor ha desatado en nuestra vida. ¿Cuántos han recibido una promesa de Dios? Muy bien, el oír tiene que ver con esto. Nos quedamos con: un día yo me acuerdo que hace como unos 6 años que vino el pastor tal, la pastora tal, me dieron una palabra, pero nada que se cumple. ¿A cuánto les ha pasado a cuánto ya se le cumplieron todas las palabras que el Señor les dio? Todas. Falta, ¿cierto? Falta un poquito. Y el oír tiene que ver con eso, que tengamos presente las promesas que Dios nos ha dado. ¿Tenemos el corazón para esperar a que se cumplan? ¿O tenemos el corazón para decir: no, que eso hace 6 años y nada, hace 5 años y nada? ¿Qué cree usted que está mal? ¿La palabra de Dios que me dice que pasará los siglos de los siglos, pero su palabra no pasará? ¿O su corazón, el mío, que se cansa de creer por 6 añitos, 5 añitos, 10 añitos que no ha pasado nada? ¿Dónde creería usted y yo que está el problema? En mi corazón, ¿verdad? Porque si su palabra es fiel, su palabra no miente, su palabra no cambia, mi corazón es el que necesita estar alineado a esa palabra, porque el Señor lo dijo. Si usted lo cree, hecho está, ¿cierto? Eso lo sabemos. Pero si no lo hemos visto y nuestro corazón está pensando, nuestro corazón está maquinando: no, y eso que me dijeron que yo iba a ir a las naciones y no he ido ni a San Gil, y eso que me dijeron que yo iba a tener mucha plata y casi no vengo a la iglesia porque no tenía para el bus, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí en nuestro corazón cuando eso empieza a verse? Seamos sinceros. ¿Qué pasa cuando usted tiene una palabra de Dios, una promesa de Dios, y usted no ve nada? ¿Cuánto nos podemos mantener danzando, gozándonos, alabando al Señor cuando eso pasa? Cuesta, ¿cierto? Pero ahí está una señal de que su corazón y el mío no están del todo bien, de que su corazón y el mío necesitan despojarse de esa dureza, para que entonces un corazón blando pueda esperar a que lo que yo oí de parte de Dios suceda en mi vida. Amén. Y el recordar, porque Jesús en el pasaje le dice: no recuerdan nada en absoluto. O sea, ¿en serio ya se les olvidó todo? Lo que acabamos de pasar, lo que pasó con la otra señora, lo que pasó con el otro señor, lo que pasó con aquel, con aquella. Recordar tiene que ver con todo lo que Jesús ya hizo, con todo lo que Jesús ya hizo en nosotros. De dónde nos sacó, cómo estaba mi vida antes de conocerlo, cómo estaba mi familia antes de conocerlo, si no tenía ni familia antes de conocerlo, cómo estaba mi empresa. Puede que hoy no esté en el punto al que Dios lo quiere llevar, pero ciertamente estoy seguro de que el día que usted y yo tuvimos ese encuentro con Jesús, nuestra vida nunca más fue igual. No es perfecta, pero estoy seguro que no es igual. Estoy seguro que no es la misma. Y si su vida no ha cambiado nada, si su vida no ha cambiado ni 5,
usted no está poniendo su mirada en Jesús, usted no tuvo un encuentro con Jesús, usted solamente se emocionó un día que vio algo y ya. Pero siempre que hay un encuentro con Jesús, algo tiene que pasar. Siempre que hay un encuentro con Jesús, un milagro tiene que suceder, una vida tiene que cambiar, algo tiene que vivir, porque Él es el que tiene esa autoridad. Amén. Así que recordar tiene que ver con eso, con lo que Él ya hizo. No se nos puede olvidar de dónde nos sacó, no se nos puede olvidar de lo que nos libró. Hágase usted ese cuadro en este momento, en esta mañana. Compare los años desde aquel día que usted decidió entregarle su vida a Jesús, creer que había un propósito para su vida, pero verdaderamente. Porque aquí habremos muchos que digamos, no, a mí me llevaban a la escuela dominical cuando era pequeñito y ya tengo 50 años y a veces sí, a veces no. Estoy hablando de alguien que se comprometió a creerle a Jesús. Compare el tiempo que ha pasado y compare si su vida es la misma. Compare si siguen pasando las mismas cosas. Compare si el estado de su casa es el mismo. Algo tiene que haber pasado. Y si no ha pasado, es momento de examinar nuestro corazón. Si no ha pasado nada, es momento de que examinemos qué hay o qué tan duro está nuestro corazón. ¿Dónde estaríamos hoy? Yo esta mañana me hacía ese cuadro y yo lo último que me imaginaba un domingo a esta hora era estar aquí parado, y menos aquí parado. Créame que no. Lo último que pasaba por mi mente era esto. Mi vida era otra, mis planes eran otros, mis sueños eran otros. Tal vez no he hecho ni en lo mínimo de lo que el Señor esperaría de mí, pero ahí vamos caminando, ahí vamos creyendo. Y yo sé que si lo hizo con alguien tan imperfecto, tan corriente, yo creo que con todos los que estamos aquí puede hacer cosas muchísimo mayores. Amén. Así que yo siempre que el Señor me da esta responsabilidad, pero también este privilegio de pararme en este lugar, yo digo, wow, Señor, gracias, porque yo no me imagino dónde estaría mi vida hoy. Si yo me comparo con las personas con las que yo estaba alrededor antes de comprometerme con Jesús, los analizo y digo, de la que me salvé, de la que me salvé. Y yo sé que si todos hacemos ese cuadro, vamos a pensar lo mismo, a decir, de verdad, mire cómo está el otro, mire cómo está la otra. Eso es un motivo para estar agradecidos con Él. Eso es un motivo para que no se nos olvide qué es lo que el Señor ha hecho con nosotros, qué es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y hay unas señales de alerta que a usted y a mí nos van a como avispar de que si nuestro corazón está endurecido o no está endurecido. Hay 3 señales que la palabra de Dios nos enseña acerca de tener en cuenta para que nuestro corazón no se endurezca. Y si ya estamos presentando alguna de estas, esta es la mañana para que esto desaparezca por el poder del Espíritu de Dios que está en este lugar. Amén. Quiero que me acompañe en Éxodo capítulo 9, verso 35. Éxodo capítulo 9, verso 35. Muy bien. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Y una señal de un corazón endurecido es la desobediencia. La desobediencia. Dice que el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová le había dicho. La desobediencia es no hacer lo que me mandan o hacerlo mal. ¿Sí sabía eso? La desobediencia es no solamente no hacerlo, sino hacerlo, pero hacerlo mal. Eso también es desobediencia. Y aquí vemos la actitud de un faraón con un corazón endurecido, porque había enviado un mensajero de parte de Dios, que era Moisés, con una dirección clarísima. Y este hombre, a causa de su corazón tan endurecido que tenía, simplemente no hizo caso. Ahora, ¿a cuántos de nosotros el Señor nos ha dado una dirección? A través de un hombre de Dios, a través de su bendita palabra, que es poderosa, a través de un líder, a través del pastor, a través de la pastora, qué sé yo, el instrumento que Dios haya usado. ¿A cuántos Dios nos ha dicho, deja este pecado? ¿A cuántos Dios nos ha dicho, ya es tiempo que te afirmes? ¿A cuánto Dios nos ha dicho, no hagas este viaje? ¿A cuánto Dios nos ha dicho, por este lado no es? Y aún así, nosotros, no, sí, yo creo que el Señor me llamó a estar arriba y no abajo. El Señor me llamó teniendo una dirección de Dios, teniendo una palabra de parte de Dios. Y aún así, nuestra desobediencia, que sale de un corazón endurecido, no ha permitido que lo que Dios quiere hacer se haga. Entonces, la primera señal de un corazón endurecido se llama la desobediencia. ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor, perdona a este hermano, perdona a esta hermana? Sí, fue terrible lo que te hizo. Perdona, perdona, perdona. No hay nada más sanador para un corazón. Y algo que yo he aprendido en esta casa y que bendigo cada día más es que, y desde que lo empecé a aplicar,
me ha ido bien. El que primero pide perdón no es el que tiene la razón, sino el que tiene el corazón sano. Amén. Si usted tiene un corazón sano, usted pide perdón porque es que usted está cuidando y guardando su corazón, que es muy importante, ¿cierto? La palabra de Dios, y eso es, hasta los niños de Cabot se lo saben, que del corazón mana la vida, ¿cierto? Entonces no podemos andar por ahí con un corazón de cualquier manera. No podemos andar por ahí con un corazón endurecido. No podemos andar por ahí con un corazón con falta de perdón. Amén. Entonces, atentos a la dirección de Dios. Atentos. Si a usted y a mí nos cuesta trabajo atender a una dirección de Dios, si a usted y a mí nos cuesta trabajo que el Señor nos diga hagan esto y lo hagamos, ahí hay un problema. Ahí en su corazón y en el mío hay algo. Ahí en su corazón y en el mío hay un poquito de dureza. Un poquito, nada más, no se me asuste, solo un poquito. Amén. La segunda señal de alerta acerca de un corazón endurecido está en Zacarías capítulo 7 verso 11. Zacarías capítulo 7 verso 11. Dice la escritura: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Les resumo un poco este pasaje. Zacarías el profeta había recibido una dirección de Dios para hablarle al pueblo de Madián, ¿cierto? Y le dio unas directrices específicas: no hagan esto, no hagan aquello, no hagan lo otro. Y dice la escritura: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Así como los niños a veces cuando se ponen esto con pataletica, ¿cierto? Que no, yo no quiero escuchar, no quiero. Así se puso este pueblo. Y más adelante, si usted continúa leyendo el pasaje, puede ver que el juicio de Dios vino sobre este pueblo. El juicio de Dios vino a causa de que taparon sus oídos para no oír. Mire, usted y yo podemos intentar taparnos los oídos, tal vez no físicamente, tal vez usted y yo no hagamos así, pero sí podemos tapar nuestros oídos con el ruido de nuestro trabajo, con el ruido de nuestra enfermedad, con el ruido de nuestra situación, que es terrible, que a nadie le toca como a mí. Con esos ruidos silenciamos la voz de Dios. Con el ruido de qué voy a hacer mañana, con el ruido de la preocupación por el mundo, con el ruido de qué va a pasar con mi familia, con el ruido de otra pandemia, con el ruido de tantas cosas, que queremos dejar de escuchar la voz de Dios. Pero eso es imposible. Eso es imposible. Pero si hay una consecuencia al no escuchar la voz de Dios, y es que sí o sí viene el juicio, porque Dios siempre es de una cultura preventiva. Dios siempre está advirtiéndonos, Dios siempre está enseñándonos, guiándonos. No, por aquí no, mejor hágalo así. No, por este lado, mejor así. No, allá no, mejor acá. ¿Cierto? Dios siempre está en ese plan. Dios no está en el plan de dar, de estar en el castigo todo el tiempo. Dios es de una cultura preventiva. Pero si a usted y a mí nos cuesta escuchar esa dirección, pero sobre todo actuar en esa dirección, entonces hay un problema en nuestro corazón. Entonces su corazón y el mío está algo endurecido. Ya llevamos 2 alertas. La primera era la desobediencia, muy bien para los que toman nota. Y la segunda era no querer escuchar. No querer escuchar. Y no querer escuchar implica que es una decisión que yo tomo, ¿cierto? Porque dice, taparon sus oídos para no oír. O sea, usted sabe que Dios le habló. Usted sabe que Dios le dijo, no, usted es mío. Usted sabe que Dios le dijo, usted es para mí. Usted sabe que Dios le dijo, allá no. Pero usted y yo nos queremos a veces hacerlos más sabios que Dios. A veces queremos hacernos como que, no, yo me le salgo adelante a Dios, como que yo me le adelanto con un atajito y por aquí no. Si Dios dijo algo, si Dios envió una dirección, así usted y yo nos tapemos los oídos de la manera que queramos, su palabra no vuelve vacía. Y esto no aplica solamente para cuando Él me da una promesa. Esto aplica también para cuando Él demanda algo de usted y de mí. Una dirección de Dios, una directriz de Dios es algo muy serio. Es algo muy serio. No solamente, uy Señor, sí, yo creo en esta promesa, que tu palabra no vuelve vacía a ti. Claro, esa palabra no va a volver vacía, estoy seguro, porque la palabra lo dice. Pero también cuando nos demanda algo, cuando nos demanda por nuestra familia, cuando nos demanda por nuestro hogar, cuando nos demanda por nuestro ministerio, por la asignación que nos entregó. Amén. Atentos a la dirección de Dios y a escuchar. Y la tercera alarma es no corresponder. Quiero que me acompañe por favor en Mateo 13 del 11 al 16. Mateo 13 del 11 al 16. Dice, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. Jesús nos está hablando. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos las miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad ni escuchan
ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está, ¿qué? ¿Sí me está siguiendo? Está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero ojo a esto: pero benditos son los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque oyen. ¿Cuántos aquí vemos y oímos? Pero vemos lo que Jesús dice y oímos lo que Jesús dice, amén. No a mí. ¿Cuántos vemos? Dice, porque ven, y sus oídos porque oyen, entonces son benditos. Y hay aquí un paralelo entre oír y escuchar. Oír es simplemente percibir, como que algo suena allá, como que hay un piano por allá al fondo que suena, eso es oír. Pero escuchar es poner atención, ¿cierto? Escuchar es yo percibir qué es lo que este instrumento, qué es lo que este varón está tocando a través de él, pero como que dejarme ir, ¿cierto? Como que sumergirme en lo que está sucediendo. Asimismo, Jesús hablaba acerca porque le hicieron una pregunta: Señor, ¿tú por qué hablas en parábolas? Y las parábolas son como una analogía, como una ilustración que Jesús utilizaba para dar un mensaje sencillo, pero trataba de ilustrarlo justamente de una manera que fuera más fácil de recibir. Y para muchos esto era todo lo contrario. Para muchos como que se enredaban más. Para muchos como que decían: no, pero yo no entiendo, ¿cómo así? ¿Por qué dice esto? ¿Cómo así? Alguien le dijo: ¿cómo así que tengo que volver a nacer? ¿Me tengo que volver al vientre de mi madre? Y así muchas situaciones en las que Jesús hablaba y mucha gente no comprendía. Pero Jesús hace énfasis en esto y dice: pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, ni pueden volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Dice, por eso uso estas parábolas en el verso 13. Pues ellos miran, pero en realidad no oyen. O sea, había mucha gente alrededor de Jesús. Cada vez que Jesús hablaba, Jesús era un imán. Jesús era el influencer más influencer de todos los influencers de esa época, amén. Alrededor de Jesús se agolpaban miles de personas solamente a escucharlo. La palabra dice que cuando se rumoraba que Jesús iba por cierto lugar, las multitudes estaban alrededor de él. Jesús se sentaba medio a descansar en un lugar y alrededor ya miraba y tenía multitudes de gente alrededor de él. Y de esas multitudes de gente, pues todos oían, ¿cierto? Pero ¿cuántos escuchaban? ¿Cuántos comprendían lo que Jesús estaba hablando? ¿Cuántos entendían la señal, lo que Jesús estaba queriendo expresarles, lo que Jesús estaba queriendo entregarles en ese pasaje, en esa parábola? Entonces la tercera señal es no corresponder. No corresponder implica accionar a lo que yo estoy recibiendo, ¿cierto? Cuando dicen, ay, no, es que ya yo la quiero, pero ya no me corresponde, ¿cierto? Aquí no hay hermanos que les ha pasado eso. Es en otras iglesias. O al revés, yo lo quiero, pero es que no me corresponde. Corresponder implica accionar a lo que yo estoy recibiendo. Y justamente eso era lo que Jesús esperaba cada vez que enseñaba. Pues que la gente lo pusiera en práctica, ¿cierto? Que la gente lo viviera. Así como hoy en día nosotros cada vez que leemos la palabra, cada vez que oímos la palabra, cada vez que recibimos la palabra, lo más lógico es que actuemos conforme a la palabra, ¿cierto? Así que la tercera señal de alerta de un corazón endurecido es no corresponder. No corresponder. La diferencia entre oír y escuchar, aunque el mensaje de Jesús en parábolas hace analogía a temas comunes, solamente comprenden el mensaje quienes escuchan y no solamente oyen. Y hay una bendición a través de esto, no solamente en escuchar, no solamente en oír, sino en escuchar, y es que seremos benditos. Eso también nos hace benditos, poder oír, poder escuchar, poder ver lo que Jesús nos quiere enseñar a través de la palabra, lo que Jesús nos quiere enseñar en esta mañana. Eso va a hacer que usted y yo seamos benditos, va a desatar una bendición sobre su vida y sobre mi vida, no porque yo lo diga ni porque yo esté aquí, porque es la palabra de Dios, amén. Ahora, ¿cómo evito yo deshacerme de un corazón endurecido? Quiero que me acompañe por favor en el libro de Daniel capítulo 5 verso 20. Daniel capítulo 5 verso 20. Dice la palabra de Dios: sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia, le fue quitado el trono real y se le despojó su gloria. Fue expulsado de la sociedad humana, se le dio la mente de un animal salvaje y vivió entre los burros salvajes. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo.
hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna los reinos del mundo y designa a quien Él quiere para que los gobierne. Estamos hablando de la dureza del corazón de alguien, ¿cierto? ¿Quién sabe quién estamos hablando ahí? De Nabucodonosor. Muy bien, esta gente estudia la palabra, qué bendición. Estamos hablando de Nabucodonosor. Ahí Daniel está hablando a su sucesor, porque acaba de suceder algo impresionante, ¿cierto? Si han leído el pasaje, dice que un dedo como de hombre apareció y escribió algo, y no entendía ni qué era lo que pasaba. Llamaron a Daniel y Daniel le explicó: no, venga, le explico qué es lo que sucede. Es que ustedes profanaron las cosas que eran santas, usaron lo que había para el templo, los instrumentos, las copas, todo lo que usaron ustedes no se debía hacer. Ustedes se metieron con el que no debían. Y Daniel le dice, le hace como una retrospectiva a Belsasar y le dice lo que hizo, lo que pasó con Nabucodonosor. Le dice, porque él se endureció y su momento de gloria fue tirado por el piso, al punto de que comió como las mulas, ahí como dice la palabra, dice, y como los burros, vivió entre los burros salvajes y comió pasto como el ganado. Tremendo, porque el mismo pasaje nos dice que Nabucodonosor al que quería matar, mataba, al que quería perdonar, perdonaba. O sea, tenía una influencia tan tremenda que él llegó al punto en el que se sintió independiente, en el que se sintió que él era el que mandaba. Aquí mando yo, aquí es como yo diga, yo aquí soy el que manda, y el que manda, manda aunque mande mal. Y esto pasó con este hombre, y eso dice el mundo, que el que manda, manda aunque mande mal. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que el que manda pero manda mal, el Señor tiene que levantarse y demostrarle quién es el que manda, demostrarle quién es el que gobierna. Por muy duro, por muy tosco, por muy vasto que parezca, una persona con un corazón que no doblega el orgullo es una persona que sí o sí necesita ser procesada por Dios. Y los procesos de Dios con una persona de esta clase de corazón, no es un proceso fácil. Bajar a un hombre de este rango que tenía, bajar a un hombre de este nivel de poder que tenía, a comer con los burros salvajes, a comer pasto con el ganado, eso no es fácil, mi hermano. Eso no es algo llevadero. Eso no es algo que cualquiera quisiera, ninguno quisiera, más bien. Entonces la primera señal, el primer paso para evitar un corazón endurecido es doblegar el orgullo. Doblegar el orgullo. Sea algo pero tóxico, venenoso para cualquier corazón es el orgullo. Por el orgullo, familias se destruyen, matrimonios se acaban por el orgullo. Es que ella es la que me tiene que decir a mí si yo fui el que hice bien, ella es la que no, ella es orgullo. No es que mi hermano fue el que se fue, quien lo mandó a irse, a gastarse la plata que mi papá nos dejó. Que mire a ver qué hace, quién lo ayuda. Orgullo. Empresas por causa de orgullo. El orgullo definitivamente no le trae nada bueno a su corazón ni al mío. Necesitamos doblegar el orgullo. Necesitamos entender que el orgullo no debe tener cabida en su corazón ni en el mío. Un corazón sano, lo que aprendimos hace un momento, un corazón sano es el que pide perdón primero, no el que tiene la razón. Aplíquelo, que yo sé que va a ser de bendición para su vida. Un corazón sano pide perdón primero, así no tenga la razón. Y en un corazón sano no hay orgullo, ¿cierto? Aquí no hay orgullo en ninguno, ¿cierto? Amén, gloria a Dios. La dureza del corazón de Nabucodonosor trajo un desenlace muy triste comparado con el nivel de gloria que tenía en otros tiempos. Que su dureza y la mía no nos alce tanto, que el día que el Señor tenga que bajarnos caigamos tan bajo. Que el orgullo no nos permita ir más allá de lo que el Señor nos permita. Que el orgullo no nos permita, es que Dios a mí sí me usa mucho, es que yo sí canto, es que yo sí predico, es que yo sí gano almas, es que yo sí soy juicioso, es que pilas. No permitamos que en nuestro corazón haya espacio para el orgullo, porque el orgullo de uno de los más cercanos del Señor, ya sabemos dónde terminó, ¿cierto? El orgullo de un hombre que quería la gloria para él terminó siendo lanzado al fondo de los abismos y está vencido en el nombre de Jesús, ¿cierto? Así que pilas con el orgullo, iglesia. El orgullo no puede estar en la iglesia. El orgullo no puede estar en mi vida. Diga conmigo, el orgullo no puede estar en mi corazón. Muy bien. El segundo principio para evitar un corazón endurecido está en Ezequiel capítulo 11 versos 19 y 20. Ezequiel capítulo 11 versos 19 y 20. Dice la escritura: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón ¿de qué? De piedra del medio de su carne,
y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Verso 20. ¿Para qué dice? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Así que la segunda herramienta para que usted evite un corazón endurecido es el arrepentimiento del pecado. Porque mire lo que dice la escritura, dice: les daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo pondré en ustedes. ¿Pero para qué? Dice: para que anden en mis ordenanzas, o sea, en los datos del Señor, y guarden mis decretos y los cumplan. ¿Y los qué? Y los cumplan, muy bien. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Usted cree que una persona, cada nación tiene su jurisdicción, ¿cierto? Estados Unidos tiene unas leyes, Colombia, de hecho Estados Unidos, yo he visto algunos videos donde hay unas leyes absolutamente raras, que no se puede a partir de las 12 de la noche salir con una chaqueta roja porque es delito. O sea, unas cosas que usted diría, pero ¿por qué? Si aquí en Colombia hasta sin casco andamos y eso como sea, salimos, porque esa gente hay así. Cada nación tiene sus leyes, ¿cierto? Y si alguien se identifica con las leyes de esa nación, está bajo las leyes de esa nación, pues tiene la cobertura de esa nación, ¿cierto? Asimismo nosotros como pueblo de Dios, lo que nos identificaría como hijos suyos, como pueblo suyo, es que obedezcamos sus mandatos, ¿cierto? No solo que los oigamos, ni que los guardemos, porque hay guardados bonitos, guardados en el corazón, hermosos, pero es que los cumplamos, que los hagamos. Esa es la tarea que todos tenemos, cumplir los mandatos con Dios para que entonces Él verdaderamente sea mi Dios. Solo así yo puedo identificar y la gente puede ver que Él es mi Dios, que yo soy su pueblo, que yo soy suyo, que yo me identifico con lo que Él me manda que haga, oigo, lo guardo, pero lo hago. Amén. Eso es lo que identifica a usted, a mí, a nosotros como iglesia de Jesucristo, que hacemos lo que Él dice y quiere que hagamos. Si no, seríamos de cualquier grupo, de cualquier denominación, de cualquier cosa, menos pueblo de Dios. Si es que la misma palabra dice pueblo de Dios. ¿A quién deberíamos seguir? A Dios. ¿A quién deberíamos escuchar? A Dios. Pero no podemos llamarnos pueblo de Dios cuando vivimos en pecado, cuando vivimos en contra de sus leyes, cuando vivimos en contra de lo que Él nos dice que deberíamos hacer. No nos podemos llamar pueblo de Dios, ¿verdad? No tiene lógica, no tiene sentido. El pecado insensibiliza nuestro corazón al punto de no percibir lo que Dios hace y lo que Dios tiene para mi vida. Me hace olvidar que yo soy suyo. Cuando usted hizo esa oración de fe, sí, acepto a Jesús en mi corazón, lo invito a que salve mi vida y lo acepto como mi Señor y mi Salvador. Mi Señor. Mi Señor es mi jefe, ¿cierto? Digámoslo así en términos aquí laborales, mi jefe. Si yo no le hago caso a mi jefe, pues entonces no es mi jefe, ¿cierto? Si van a poner un jefe para que me dé una orden y yo no la haga, sencillamente ese no es mi jefe. Yo no me identifico con él porque él no es mi jefe. Así que señorío tiene que ver con obediencia. Señorío tiene que ver con acatar las leyes, las normas, los mandamientos, los preceptos que Él nos da. Así que si yo ando en pecado, si mi corazón está tan duro a raíz de mi pecado, porque el pecado endurece el corazón, ¿verdad? Al punto de que usted se le hace normal no ir el domingo a la iglesia. Normal, eso de vez en cuando, tampoco seamos tan fanáticos, ¿cierto? Cuando sabemos que es un solo día para el Señor, un día. Los otros podemos hacer todo, trabajar, estudiar, emprender, grabar videos, todo, pero un solo día es del Señor. Y arrepentirme del pecado implica que mi corazón se quiebre. Si a usted y a mí nos cuesta arrepentirnos, y arrepentirnos no es solamente llorar un día, ay, ya es que me sentí mal, me siento mal, de verdad no lo voy a volver a hacer, y el otro sábado o al otro día, ¿cómo estamos? Con ese mismo arrepentimiento, porque el arrepentimiento es el que me lleva a mí a cambiar. El arrepentimiento es el que me lleva a mí a tomar otro rumbo. Ya no voy a hacer más esto y ya voy a ir por otro lado. Si nos cuesta arrepentirnos delante de Dios, no delante de ningún hombre, delante de Dios, porque al fin y al cabo es al que tenemos que agradar. Si nos cuesta trabajo arrepentirnos delante de Dios, cada uno de nosotros sabe ese pecado que guardamos ahí, que mucha gente no ve, pero Dios sí ve. O peor aún, los pecados que sí se ven delante de todos y aún así nos cuesta trabajo arrepentirnos. Hay algo en nuestro corazón, hay algo en nuestro corazón que necesita salir. Tercer principio para evitar o deshacernos de un corazón endurecido. Romanos 5, versos 3 al 5. Romanos 5, versos 3 al 5. Dice la palabra de Dios: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar ¿qué? Resistencia. Muy bien. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de ¿qué? De salvación. Muy bien. Y esa esperanza no acabará en desilusión,
Pues sabemos, lea esto conmigo, por favor, a la 1, a las 2 y a las 3. Sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Las pruebas del cristiano no son fáciles, ¿cierto? ¿Cuántos saben que las pruebas del cristiano no son fáciles? Si las pruebas sin Dios son difíciles, las pruebas con Dios no son fáciles. Las pruebas con Dios no son fáciles porque muchas veces creemos que, no, yo ya soy evangélico, ya se me acabaron los problemas. Yo ya me volví cristiano, todo eso murió para mí. Sí, una vida empieza, una nueva vida empieza. Pero el evangelio de Jesucristo no implica que nuestra vida sea perfecta. Y si alguien le vendió el evangelio así, se lo vendió mal. Porque la palabra de Dios me enseña y Cristo nos enseña que el que lo quiera seguir a Él, tome su cruz y sígame. Su cruz puede ser su familia, su cruz puede ser su salud, su cruz puede ser su estado emocional, su cruz, no sé cuál sea su cruz, pero es necesario llevar esa cruz para seguir a Jesús. Es necesario llevar esa cruz. Y cuando digo que las pruebas del cristiano no son fáciles, es porque yo creo que si hicieran un programa de estos como han hecho, como los que hacen de casos de la vida real y todo esto, y ponen los casos de los cristianos, con una sola congregación alcanza para hacer no sé cuántas temporadas, ¿cierto? De tantas cosas que pasan. Uno ve hermanos, pero ¿por qué pasa esto? Y la otra hermana por allá, pero ¿por qué, Dios mío, estas cosas así? ¿Cierto? A muchos conocemos hermanos así. Pero el consuelo, entre comillas, consuelo, porque un consuelo puede ser la palmadita en el hombro. No, tranquila, hermano, tranquila. Eso es un consuelo, algo digamos leve, ¿cierto? Pero la promesa de la palabra de Dios dice que si yo tengo el corazón para aguantar en la prueba, si yo tengo el corazón y entiendo que en la dificultad me ayuda a desarrollar ¿qué? Resistencia. La dificultad me ayuda a desarrollar resistencia. Y eso es un tema, uy sí, Señor, pero ya he resistido mucho. Alguno dirá eso, ¿cierto? Señor, pero es que como la frase que dice que el Señor le da sus más duras batallas a sus mejores guerreros. Y aquí habrá unos Terminator, que es Rambos, de tanto que aguantamos, ¿cierto? De tanto que resistimos y el lomo ahí duro. Pues déjeme decirle una buena noticia, que no es en vano. Eso está desarrollando en usted firmeza, eso está desarrollando en mí resistencia, eso está desarrollando en mí fortaleza, de que la esperanza de nuestra salvación no es en vano. Diga conmigo, no es en vano. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Créame que por más pesada que esté siendo su cruz en esta mañana, por más pesado que sea lo que usted está cargando, por más pesado que sea eso que usted lleva encima, no va a quedar en vano, no va a acabar en desilusión. El mundo lo puede desilusionar. Usted pudo haber invertido todo su dinero en algo que al final lo desilusionó, no salió con nada. Usted puede haber invertido su tiempo en una relación que al final no terminó en nada y eso lo desilusionó. Pero el proceso, la cruz, lo que usted y yo soportamos en Dios no acaba nunca en desilusión. Nunca Él nos va a desilusionar, nunca Él nos va a defraudar, nunca Él nos va a dejar avergonzados, porque sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Usted y yo no hemos conocido la ternura, no conocemos la ternura, no la vamos a conocer en nadie, sino en el corazón de Dios. En el corazón de Dios. Dice, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro ¿qué? ¿Nuestro qué? De su amor. ¿Cuánto necesitan que el Señor llene su corazón de amor? De amor. El amor que solamente lo puede dar Él. El amor que solamente proviene de Él. El amor que usted y yo no conocemos por un beso, por un ramo de flores, por una bendición financiera. El amor que usted y yo no conocemos por ninguna manifestación natural. Es algo espiritual. Así como el corazón usted y yo no me lo puedo sacar y ponérselo, el Señor sí puede sacar ese corazón por su espíritu y ponerlo en usted y ponerlo en mí. Es un acto espiritual, es una transfusión espiritual. El estado de su corazón, el estado espiritual de su corazón y del mío, en esta mañana solo puede ser mudado por algo, y es el Espíritu Santo de Dios, su amor, su ternura. Y yo creo que Él está aquí hoy, amén. ¿Usted puede creer eso? Yo creo que el Señor va a hacer algo hoy con nosotros. Solo la llenura de su Espíritu Santo, solo la llenura de su Espíritu Santo puede romper toda dureza de su corazón y del mío. Solamente su presencia.
no es una consejería, no es ni una alabanza, no es ni ver el video de YouTube de tal pastor, nada de eso, aunque es de bendición. Solamente su Espíritu Santo, porque dice, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Lo contrario a algo duro, a algo tosco, a algo seco, es el amor. Alguien, es que yo soy así porque a mí me criaron así. Es que mi papá es así, entonces yo tengo que ser así porque me dijeron que los hombres somos así. No. Esto no habla de géneros, esto no habla de si es hombre o mujer, esto habla de un corazón lleno del Espíritu Santo de Dios. Ese es el lenguaje de Dios. Ese es el lenguaje del Espíritu Santo. La ternura, pero también el amor. Y para finalizar, quiero que usted me acompañe en el libro de Salmos, capítulo 139, versos 23 y 24. Salmos 139, versos 23 y 24. Dice la palabra de Dios. Léala conmigo, por favor, la primera, hasta la coma. 1, 2, 3. Otra vez, duro, por favor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examinar es un análisis más profundo, ¿cierto? Una cosa es chequear y otra cosa es examinar. Usted puede ir al médico ahora que lo atienden hasta por pantalla y no, pero yo lo veo bien ahí por la cama. Enfoque un poquito. No, yo lo veo bien. Esta oreja un poquito más abajo, pero bien, ¿cierto? Pero otra cosa es que usted vaya al médico, le haga un examen especializado, le saque sangre, mire su corazón acá con el aparatico. Es diferente examinar, ¿verdad? Necesitamos en esta mañana que el Señor nos examine. ¿Cuántos necesitan que el Señor lo examine? Que examine el corazón. Hoy necesitamos un electrocardiograma espiritual, ¿cierto? Yo lo necesito, yo no sé usted. Así es que la dureza del corazón nos hace enemigos hasta de nosotros mismos. La dureza de mi corazón dice, es que yo sí soy feo. Es que claro, mire yo con esa cabezota. Es que mire yo con esos piezotes. Claro, mire la otra sí es más bonita. Mire yo así toda gorda, mire toda churca, mire toda... El corazón endurecido nos hace vernos hasta así. Porque un corazón conforme al de Dios sabe que yo soy diseño perfecto de Dios. Diga, yo soy perfecto. Diga, yo soy perfecto. Yo soy perfecta. Gloria a Dios, denle ese aplauso al Señor. Los problemas de autoestima nacen en un corazón endurecido. Los problemas de autoestima no nacen en que me dijeron, es que el otro me dijo, es que no, en mi corazón. Porque nada va a cambiar afuera si adentro yo estoy mal. Afuera usted puede haber gente diciéndole, ¿y usted cómo es de hermoso? ¿Usted cómo ora? ¿Usted cómo es de espiritual? Y por dentro, usted y yo sabemos qué es lo que hay en nuestro corazón. Por dentro podemos tener el corazón como una roca. Así por fuera nos estén halagando, nos estén diciendo cosas. Pero si usted tiene un corazón sano, si usted tiene un corazón tierno como el del Espíritu Santo, un corazón lleno de amor por el Espíritu Santo, usted entiende que lo que usted hace es agradarlo a Él, buscarlo a Él, desearlo a Él. Un corazón endurecido nos hace enemigos de Dios, porque me eleva a mí al punto de decir, yo necesito, yo voy después, ya otro día, es que ahorita estoy más ocupado, tengo más cosas que hacer, el otro domingo sí voy. Y eso es hacerme enemigo de Dios, porque yo voy en todo lo contrario. El Señor convoca a la iglesia el domingo. Es domingo de gloria, ¿cierto? No lunes de gloria, ni martes de gloria, ni miércoles. Es domingo de gloria, el día del Señor es el domingo. Pero si usted y yo estamos en contravía de lo que Dios está diciendo, dice la Escritura que el que no está conmigo es contra mí. Entonces, tener el corazón endurecido en cierta medida también nos vuelve enemigos de Dios. Y un corazón endurecido, un corazón herido, hace que hiramos a otros, dañamos a otros. Usted y yo no podemos salir de este lugar con un corazón endurecido a dañar a otros, a dañar a nuestra familia, a dañar a nuestros compañeros de trabajo, a dañar a nuestra familia, a dañar a uno de nuestros hermanos de la fe. Porque el corazón endurecido de alguien que está atravesando un proceso puede entorpecer la fe de otro. El corazón endurecido de alguien que viene del trabajo con 1000 problemas y llega al servicio, no, antes vine porque te tenía más tarde. Ese corazón es tropiezo para la fe de otro. No podemos ser la iglesia con ese corazón. No podemos salir de este lugar con un corazón como roca. Yo no sé usted, pero yo sí necesito que el Espíritu Santo me examine y me mude el corazón.